Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Dios, qué hermoso tiempo de poder reconocer, bien decía nuestro pastor, la grandeza de nuestro Señor, de reconocer quién es Dios. Y a lo mejor en el día, en el transcurso de la semana, se nos había olvidado de que tenemos un Dios poderoso. Y el día de hoy es el momento de recordarlo a través de su palabra, reconocer que tenemos un Dios grande, misericordioso, perdonador y lleno de amor. ¿Quién ha estado preocupado en su vida? ¿Quién ha estado angustiado en algún momento por alguna situación que haya pasado de salud, en cuestión económica, en cuestión sentimental, emocional? ¿Quién se ha sentido agobiado, estresado, preocupado, hasta triste en algún momento? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida y sentimos que es una tormenta, una tempestad en nuestra vida? Hoy Dios quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra para confortarnos a través de esa tempestad. Vamos a orar al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, gracias te damos primeramente, Padre, porque venimos a adorarte, mi Dios. Venimos a reconocerte lo grande que tú eres, Señor. El Dios que cantamos y alabamos, el Dios que nosotros decimos creer, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor, que tú eres el que vas a hablar. Usa mi vida, Señor. Quita toda aquella palabra que no sea necesaria, Señor, para confortar a tu iglesia, Señor. Sé tú, mi Dios, hablando, abrazándonos, papá, con ese amor que tú tienes para nosotros. Señor, sé tú, mi Dios, dándonos esa paz, esa tranquilidad, ese ánimo, Señor, ese abrazo, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por ese tiempo. Y, mi Dios, que todo sea para exaltar tu nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, igual que nuestro maestro, les invito que traemos un celular que le pongamos ahí en vibrador, en silencio, para que no nos distraiga no de mí, sino de lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Les decía, ¿quién no ha pasado por un momento difícil en su vida? Que en circunstancias a lo mejor económicas, de salud. Ejemplo, con mi hija nosotros nos preocupamos mucho cuando se nos enferma con tiempos de cambios bruscos de temperatura. Nos preocupábamos mucho porque era correr, ir al doctor, que mi hija ya no dormía y es un desvelo, andaba mal, nos poníamos mal. Y un momento muy difícil a veces en nuestra cuestión familiar, cuando nuestra hija se nos enferma, y es una preocupación para nosotros. A lo mejor tú estás pasando o has pasado por momentos difíciles de la economía, en cuestión sentimental, en cuestión emocional, porque también suele pasar que somos afectados emocionalmente. Se escuchan muchos casos, yo creo que no es aquí el caso, de personas que no conocen de Dios, incluso algunos que conocen de Dios, empezar a suicidarse. Y qué tremendo es escuchar todo lo que hay en las cabezas cuando estas personas hablan de la situación que están viviendo, por todo lo que les rodea, situaciones difíciles en su vida, y crean un entorno de tempestad, de tormenta en su vida. Y a veces llegamos a decir: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué mi corazón está triste? ¿Por qué estoy triste si estoy llegando a la iglesia? ¿Por qué mi corazón está triste en medio de que yo voy a la iglesia? A lo mejor estoy sirviendo. ¿Por qué mi corazón se pone triste, agobiado, me preocupo? ¿Por qué? El día de hoy la palabra de Dios quiere confortarte, nos quiere confortar y animar a seguir en el camino, no en los caminos, sino a seguir en el camino, que solamente es uno el camino. Y esta prédica del día de hoy es dirigida no a las personas que no conocen de Dios. Yo creo que todos de aquí somos hijos de Dios.
Amén. Esta palabra es para los hijos de Dios. A lo mejor tú ya no estás en una tempestad. Gloria a Dios, porque tú ya a lo mejor ya has pasado por esa tempestad. Tú ya tienes tu confianza puesta en Dios, pero a veces se nos olvida, por los agobios que estamos en nuestro alrededor, nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso. Como decía la alabanza, solamente en Él podemos confiar. Entonces, este tiempo es para que nosotros recordemos lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a través de la palabra. Quiero empezar diciendo el significado de la tempestad o de la tormenta. Dice así la RAE: fenómeno meteorológico producido por desequilibrios térmicos en la atmósfera que progresivamente se manifiesta con vientos grandes, con grandes nubes y culmina en violentas precipitaciones acompañadas de aparatosos sonidos eléctricos como rayos, truenos y relámpagos, destellos. ¿Quién ha visto una tormenta? Creo que muchos de nosotros, aunque sea en televisión. ¿Quién ha visto la película de Huracán 1, 2 y creo que hay hasta 3? Es algo increíble ver cómo se desarrolla el huracán en el mar y se levanta todo, ¿no? ¿Quién ha viajado en barco? O más fácil, ¿quién ha cruzado de Coaxa a Allende? O en barrillas, ¿quién ha cruzado? Ahí me tocó una vez pasar cuando estaba en el norte. Y cuando pasas en lancha, cuando hay norte, se te mueve la lancha, te salpicas y uno va agarrado y pide sus salvavidas porque no sabes si se va a voltear y te vas a quedar ahí. Uno a veces se preocupa. Yo me he puesto a pensar, ¿se imaginan cómo se va a sentir en las tormentas que están a mar adentro? Va a ser una cosa muy, muy tremenda. Dice el significado que son desequilibrios. En nuestra vida podemos tener desequilibrios que pueden ser causados por nosotros mismos. Hay muchos desequilibrios, no sé, vamos a poner un caso de salud. A lo mejor por mi mala alimentación estoy sufriendo un desequilibrio en azúcar. Eso es provocado no porque el Señor me lo dio, porque el enemigo me puso así, sino porque yo antes de entrar al servicio me como 2 panes y un café con doble de azúcar. Ese es un desequilibrio y me lo estoy provocando. Muchas cuestiones que pueden suceder. A lo mejor no desayuno bien o ni desayuno, pero ¿qué tal en la cena? 2 tamales, 2 empanadas y un café, o una coca pero light, para tener un equilibrio. Hay muchos desequilibrios que podemos tener nosotros en nuestra vida y provocamos una tempestad más adelante, a lo mejor no al momento. Probablemente en el momento tengamos agruras o no podamos dormir, pero a la larga va a provocar una tormenta muy, muy fuerte que va a provocar grandes nubes y con violentas precipitaciones en nuestra vida. Y ahí sí vamos a estar diciendo: ay, Señor, ayúdame. Hay que empezar viendo que hay 2 clases de tempestades en nuestra vida de los hijos de Dios. Hay 2 tempestades en la vida de los hijos de Dios. La primera es la que nosotros nos provocamos, como les acabo de dar un ejemplo. Nosotros, cuando yo como chicharrón en cascarita, con carnita, yo lo como y me gusta, pero me provoca muchos malestares. Y en la noche para mí es un tormento estar con las agruras. Yo me provoco esa tempestad. Esa es la primera tempestad que está en la vida de los hijos de Dios, la que nosotros nos provocamos. Y se nos viene a la mente estás viendo y no ves. Las frases como estás viendo la tempestad y no te hincas. O vamos a imitar la fe de un pastor. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. ¿Qué sigue? El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Estamos viendo que está nublado. ¿Y qué dice uno rápido? Va a llover, mete la ropa. Mete la ropa que le acabamos de lavar. Y ese rato con Lalo platicamos: corre, necesito, va a llover a rato. Son señales que nos marcan que viene una lluvia. En nuestra vida, como hijos de Dios, podemos ver señales que se aproxima una tempestad.
¿Y qué hacemos nosotros? La ignoramos muchas veces. No nos volteamos a ver, sí, no pasa nada. Nosotros le ignoramos. El ejemplo de la salud. Yo digo, pues tengo que cuidarme. Si estoy alto del triglicéridos o del azúcar, no debo de comerme medio pastel porque me va a hacer daño. No lo tengo que comer. Que no pasa nada, me como un cuarto de pastel, no va a pasar nada con mi coca. Y ahí voy. Esas señales no las tomamos en cuenta. Cuando ahora estoy, el aire, no pasa algo. Entonces, tenemos dos tempestades en la vida de los hijos de Dios. Una, la que nosotros nos provocamos. Y dos, la segunda tempestad en nuestra vida es las que son para nuestro beneficio. Caray, una tempestad para nuestro beneficio. ¿Por qué será? Vamos a ver. La primera, en medio de cualquiera de las dos, tanto la tempestad que nosotros provocamos como las que son para nuestro beneficio, nuestra bendición, el resultado final para los hijos de Dios debería ser la exaltación de Dios y su glorificación. En el primero lo vamos a ver con una historia muy conocida por todos nosotros, la vida del hijo pródigo. ¿Qué pasó? Que muchos de nosotros conocemos historia, no lo vamos a entrar directo a la palabra, vamos a hablar acerca de ella. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Él dijo, yo, papá, vengo contigo, quiero que me des mi herencia, la mitad de lo tuyo, dámelo porque esa es mi herencia. Yo sé lo que voy a hacer con ella. ¿Qué hizo? Se fue, gastó todo lo que tenía, se lo comió, se lo bebió, lo usó, lo que ustedes quieran y piensen que haya hecho, todo. Llegó un momento en que dijo, ya no tengo nada, tengo hambre, ¿qué hago? Dice la Biblia que fue y pidió que le dieran chance de comer el desperdicio, la comida de los cerdos, porque era tanta su hambre. Dígame, ¿no tendría una tempestad él en su vida? Que él por mismo provocó. Estando en su casa de su padre tenía todos los lujos, era el hijo de papá, o sea, tenía todo. ¿Y qué hizo? Él sacrificó, quitó todo eso por ir a disfrutar lo suyo. Él creó su propia tempestad. Sin embargo, él dijo, voy a llegar a la casa, no tengo nada que hacer, ya estoy casi fulminado, voy a regresar a la casa de mi papá y le voy a decir que no me trate como hijo, sino como un jornalero más, un trabajador más, y que me deje comer aunque sea, que me trate como ellos, que me ponga a trabajar. Él se humilló y reconoció su falla y regresó a casa del Padre. Nosotros como hijos de Dios a veces creamos nuestras propias tempestades o tormentas, pero queda en nosotros reconocer lo que estamos haciendo incorrecto delante de Dios, porque puede ser bueno, pero no puede ser lo correcto. Entonces nosotros tenemos que reconocer la falla delante de Dios y regresar con él a casa de papá, humildes, humillados delante de Dios para pedir perdón, y Él nos va a perdonar, dice su palabra. Amén. Amén. La gracia y el amor de Dios en medio de mi condición, por medio de su perdón. Eso es ahí, el amor de Dios a través del perdón que Él nos ofrece aún en nuestra falta, cuando nosotros reconocemos y nos humillamos delante de Dios. Podemos pasar por esas tempestades que nosotros creamos, llámese cualquiera, pues económica, sentimental, de salud. Nosotros afectamos, si es salud, afectamos el templo del Espíritu Santo, y ahí también estamos fallando delante de Dios. Es reconocer lo que estamos haciendo, estamos dañando nuestra familia, es reconocer a Dios y decir, Señor, ayúdame y dame sabiduría para salir de esto. Reconozco que he fallado y vengo delante de ti para pedirte perdón, y Señor, ayúdame a transformar mi vida para glorificar tu nombre. Es lo que debemos de hacer cuando nosotros creamos nuestra tempestad. Y a lo mejor hoy estás sirviendo en la iglesia, hoy estás sirviendo, dices, bueno, pues yo estoy en colaboradores, en Cielo Kids, estoy en cabina, en alabanzas, en el ministerio que ustedes estén.
y a lo mejor están pasando por una situación difícil actualmente. Dicen, ay, pero ¿por qué estoy pasando esto? A lo mejor uno mismo lo provoca, la tempestad que estamos viviendo, pero a lo mejor esa tempestad es para algo mucho mayor de lo que no podemos ver, y es algo que Dios tiene preparados. Veremos por encima la vida de 3 personajes que con su testimonio nos enseñan 3 cosas importantes, que esta es la tempestad para nuestro beneficio. Nos enseñan a consagrarnos, a ser agradecidos y esperar en los tiempos de Dios con perdón de amor, en medio de la tempestad que estamos pasando. En una tormenta nos ayuda, o es de beneficio para nosotros, para consagrarnos delante de Dios. Un personaje muy conocido que hemos estudiado, incluso ya lo vimos en la escuela bíblica, es Daniel. Daniel se apartó de todas las cosas que le estaban exigiendo que hiciera: adorar, postrarse, que no reconociera a Dios, todo lo que ya hemos visto, la comida. Él decidió apartarse para Dios, consagrarse para Dios. Él no dijo: yo no voy a lavar esa estatua, yo no voy a comer lo que tú tienes, yo solamente a Jehová. Una tempestad nos ayuda, o es de bendición para nuestra vida cuando nosotros nos consagramos ante Dios. Otro personaje que nos dará testimonio de cómo ser en medio de la tempestad, y este es un personaje que le gusta mucho a mi esposa y que yo creo que muchos de nosotros nos costaría bastante ser igual que él, es Job. Job, dígame, ¿quién no conoce la historia también de Job? ¿Y qué no le pasó a este hombre? ¿Qué no le pasó a Job? Se le murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas, en lo material perdió todo. ¿Por qué? Porque él no lo provocó, ¿o sí? Si recordamos la historia, él no lo provocó, sino que Dios le dio el permiso a Satanás que fuera tentado, porque decía: no, es que Job sí te adora y te alaba porque pues tú le das todo. Y le dijo: a ver, dice, no, dame chance que yo lo toque para que veas que él sí se va a doblar. Dijo: ok, solamente no toques su alma. Y entonces a Job le pasó ya todo lo que no sabemos. Se le murieron los hijos, la esposa le dijo: ya maldice a tu Dios y muérete. O sea, todo le pasó a Job. Sin embargo, se enfermó. Todo lo que hemos leído en la historia de Job, estaba viviendo una tempestad y una tormenta en su vida. Sin embargo, él siempre fue agradecido en todo tiempo. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea su nombre. Siempre fue agradecido Job con Dios en medio de la tormenta, y no la provocó él, sino que Dios permitió para que también él se glorificara y para que viviera en el corazón de Job. Amén. Y el tercero es un personaje que nos enseña a esperar en los tiempos de Dios con perdón de amor. Un personaje que ya nuestras hermanas nos han venido hablando por varias semanas, varios miércoles, y hubo un congreso acerca de él, hablando de José. ¿Qué le pasó también a José? Le pasó también varias cosas, pero todo fue con un propósito, que al principio a lo mejor José seguramente se lo pensó: ¿por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me quieren mis hermanos? Pero más adelante podemos ver cómo José pudo ser de bendición para su familia, para su pueblo. José, en medio de esa tribulación, de esa tempestad que estaba viviendo, José pudo mostrar el amor y el perdón hacia su familia, y pudo esperar, o aprendió a esperar en los tiempos de Dios. Porque qué fácil hubiese sido que llegaran sus hermanos y dijeron: yo soy José, miren dónde estoy, dónde están ustedes. Sino que él esperó el tiempo correcto y necesario para poder revelarse a ellos y decirle:
estoy aquí por la gracia de Dios, porque Dios me ha permitido bendecirlas a ustedes. Ya el Señor se lo había mostrado en sueños, pero Job supo esperar el tiempo correcto. José pudo esperar el tiempo correcto para decirles a ellos y mostrarles su perdón con amor. Acabamos de ver 3 posturas o formas que debemos actuar en medio de la tempestad. Vivir consagrados, ser agradecidos y esperar los tiempos de Dios. Y se escucha muy bien. Y podemos decir, estos personajes, Daniel, Job y José, ya nacieron con eso. O sea, el Señor los bendijo tanto que se los dio así como que, ustedes van a ser así. No. Veremos cómo llegar. Y vamos a entrar al tema del día de hoy. Veremos cómo llegar a tener esas 3 posturas de consagrarnos a Dios en medio de la tempestad, a esperar en Dios en medio de la tempestad y a ser agradecidos a Dios en medio de la tempestad. Vamos a ver si por favor me ayudas con Santiago 1, versículo del 1 al 5. Vamos a ver con la palabra de Dios cómo podemos llegar a ser como estos personajes de la Biblia. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, Iglesia Puerta al Cielo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El primero punto para poder llegar a consagrarnos, ser agradecidos y esperar en los tiempos de Dios, es que hay que ser sabios. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Puedes ponerme en TLA, por favor? El siguiente, dice Santiago saludando a todos. Dice, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. El que sigue. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fuerza las dificultades. Yo le buscaba en las versiones y decía, pues a lo mejor en otra versión diga, cuando pases por prueba, pues está triste, ¿no? Cuando pases por prueba, pues ahí llévala. No, siempre dice con gozo, con alegría. Veamos qué dice la NTV. Desde el 1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. El 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Aquí no dice que tengan gozo o alegría. Acá dice un tiempo para alegrarse mucho. ¿Y a cuánto de nosotros nos cuesta mucho alegrarnos en tiempo de dificultad? ¿Cuántos? Yo soy el primero, ¿verdad? Que cuando pasan situaciones difíciles, me congojo. Pero esta palabra que les comparto el día de hoy, que Dios me ha dado para ustedes, es porque el Señor me ha confortado a través de un salmo, el cual nos lleva a confiar delante de Dios, de lo que Él está haciendo, que todo lo que nos está pasando es de Él, por Él y para Él. Todo tiene un propósito, iglesia. Santiago 1, del 1 al 5, nos enseña que hay que ser sabios y practicar el gozo, no solamente cuando las cosas están bien, sino también en medio de la dificultad. Y van a decir, es que ¿cómo vamos a hacer? Si no podemos, hay que pedirle sabiduría al Señor para comprender la palabra
y aprender a estar alegres o alegrarse mucho en medio de esa situación, porque lo vimos en la alabanza, lo que Dios está preparando es mayor que lo que estamos pasando. Número 2 es a través del crecimiento en su camino y la palabra. Romanos 5, del 1 al 5. Nosotros podremos estar consagrados, agradecidos y esperar en Dios cuando estemos creciendo en su camino y en la palabra. Les decía, la prédica del día de hoy es para los hijos de Dios, es para nosotros, porque el que está afuera, el que no conoce la palabra de Dios, no va a comprender, va a decir, ¿cómo voy a estar alegre en las dificultades? ¿Cómo voy a agradecer? ¿Cómo voy a comprender esto? Pero esta palabra es para nosotros, iglesia. Si tú estás pasando una situación de tempestad, una preocupación hoy, sea de escuela, de económica, de trabajo, de salud, esta palabra es para ti y para mí. Y vamos a poder crecer vamos a aprender cuando nosotros crezcamos en su camino y en la palabra. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Me pones la NTV, porfa? Desde el 1. Y dice la palabra, veamos esta versión: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Andar en el camino del Señor, por el camino del Señor nos va a llevar a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Iglesia, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo para el Señor, no es en vano. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando nosotros aprendamos a caminar y a crecer en el camino del Señor, vamos a poder desarrollar un carácter como el de Cristo. Vamos a aprender a ser como Cristo. El domingo nos hablaban de una prédica del éxito. ¿Y acuerdan cuál es el verdadero éxito? Ser discípulo de Jesús, seguir a Jesús. Ese es el verdadero éxito, que era fortalecer. ¿Se acuerdan? No, esto no cuenta. Firmeza, constancia y crecimiento. Amén. Si nosotros no estamos dentro de la palabra de Dios, no vamos a conseguir la firmeza. Tampoco vamos a estar confortados de la palabra de Dios, ni vamos a crecer si nosotros no venimos, porque podemos leer la Biblia, leerla nada más, pero si no la llevamos a práctica. Bien nos compartió nuestro hermano la ocasión pasada de las obras. Si nosotros no llegamos a desarrollar lo que leemos a través de la palabra, nosotros vamos a poder comprender que en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, nosotros nos debemos de alegrar. Entonces, las pruebas, las tribulaciones, es parte de nuestro crecimiento, nos ayudan a madurar
madurar que en la fe y ser más semejantes a Jesús. Rapidito vamos a ver, Jesús pasó pruebas. Muchas, ¿no? Muchas. En un momento que él se sintió solo y lo expresó y está registrado en la Biblia. Se sintió solo y abandonado por nuestra condición, por nuestra culpa, por el pecado. ¿Qué habrá sentido nuestro Señor Jesucristo al recibir toda la descarga de la ira de Dios en su vida? Si nosotros decimos ser seguidores de Jesús, ¿cuánto más nosotros tenemos a pasar por situaciones que nos van a llevar a la tribulación, pero que también nos ayudan? Que acuérdense que a veces hay tempestades que son de beneficio, de bendición para nosotros. Esto nos ayuda a crecer. Si no estamos en el camino, no vamos a comprender. Si no estamos en la palabra de Dios, no lo vamos a comprender. Entonces nosotros debemos de aprender a ser sabios y a estar en el camino, creciendo en el camino. Y 3, en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice: les he dicho todo lo anterior. Bueno, ¿qué es todo lo anterior? En el capítulo 15 y 16 nos habla la palabra que Jesús habla con sus discípulos y les dice que por causa de Él, el mundo los va a odiar. El mundo los va a odiar y que es necesario que Él se vaya a la presencia del Padre porque vendrá el Consolador, porque vendrá el que nos va a guiar, el que nos va a redarguir. Es necesario que Él vaya, habla de los capítulos 15 y 16, acerca de que Él va a ascender, anuncia su muerte y que es necesario que se vaya, que Él vaya a la presencia del Padre. Y en una parte que dice: le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Ya nos está diciendo que va a pasar una advertencia en nuestra vida para los hijos de Dios. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ya tenemos, si somos seguidores de Jesús, esto es para nosotros. Si somos hijos de Dios, esto es para nosotros. Aquí en el mundo tenemos muchas pruebas y tristezas, pero iglesia, familia, hay que estar animados, porque al que seguimos ya ha vencido al mundo. Amén. Primera de Corintios 10:13 nos lleva a descansar en Dios y la esperanza puesta en Cristo Jesús. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Yo puedo estar pasando por situaciones de salud y económicas, y a lo mejor alguien de aquí también lo está pasando. Otros están pasando en situaciones de, familiares, y lo mismo que está pasando un hermano en Asia, o están pasando situaciones de persecución, y otro hermano igual. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. He aquí otra clave: no habrá tentación en nuestra vida mayor de la cual nosotros no podamos soportar. Híjoles, que me dejaron aquí la caja chica de la empresa, puedo agarrar el dinero porque me hace falta. ¿Qué necesitamos? Sabiduría de parte de Dios. Lo primero que decía, nos falta sabiduría, pidámosle a Dios. Entonces, nos enseña la palabra que Dios es fiel y no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando seamos tentados, Él nos mostrará una salida a través de su Espíritu Santo. Si nosotros, recuerden que esto es para los hijos de Dios, debemos estar en su camino, leyendo su palabra, porque su palabra nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a guiar. Cuando seamos tentados, Él le mostrará una salida. Nos vamos a acordar, el mismo ejemplo: no robarás. Ay, Señor, es un mandato tuyo. No, tengo que dejar, tengo que tener respeto por mi autoridad. No lo voy a dejar, no es correcto delante de ti, para que puedan resistir. Recordemos que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces tenemos que aprender a ser
sabios en medio de la tempestad. Hay que aprender a crecer en su palabra y a descansar en Dios y en la esperanza de Cristo Jesús. ¿Y cómo logro todo esto? ¿Cómo puedo lograr que todo esto llegue a permear en mi vida? A través del cuarto punto, que es a través de la fe. Vamos a ver qué dice Mateo 8, 23, 27. Un pasaje muy conocido también, hablando acerca de tormentas. Dice, y entrando él, ¿quién? Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que él se levantó, y aquí que se levantó en el mar una tempestad o una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. ¿Qué sigue? Y vinieron sus discípulos, y vino Rubén y lo despertó diciendo, Señor, sálvame porque perecemos. Y Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Muchas veces esa tempestad que estamos viviendo, ahí va a estar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos preocupamos, y si estoy enfermo, si está enferma mi hija, ¿qué hago? Lo primero que hago, me voy con la vecina le pasa un huevo, le pasa la albahaca y vamos a sanarla. O tengo una deuda, ¿qué hago? Lo primero, voy a compartamos y pido otra deuda más. Si estoy pasando por una situación matrimonial, voy con mi compadre, oye compadre, fíjate que estoy pasando con un problema con mi esposa, vete con otra y esté feliz y regresa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos preocupamos o vamos delante de Dios a descansar en Él, a pedirle sabiduría, a esperar en Cristo? Nuestra fe, los discípulos en ese momento dudaron de su fe, de quién los acompañaba. Iglesia, ¿quién nos acompaña a nosotros? Jesús. Dios mismo está con nosotros. Dios mismo que va con nosotros. Pero nuestra fe, a veces, por la tempestad, por todos los relámpagos, por todas las precipitaciones, dudamos. Pero el día de hoy, el Señor nos quiere recordar que nosotros debemos descansar en Él y que nuestra fe debe estar puesta en Él. Santiago 1, versículo 6. He aquí la clave si estamos fallando con nuestra fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No te lo di, pero puedes poner Hebreos 11:1. Solo para recordar que nosotros debemos buscar la sabiduría de parte de Dios, creerle a Dios, caminar en su camino, descansar en Él y esperar en Cristo a través de la fe. Pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos pasar por situaciones, tribulaciones difíciles en nuestra vida, pero ¿en quién estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza? ¿Quién es mayor que todas las cosas que están en el mundo? ¿Quién ya venció al mundo? Jesús nos dijo, yo me tengo que ir, pero dejaré consolador. Y vendrán muchos a venir a golpetearlos a ustedes, pero confíen en mí, yo ya he vencido el mundo. Nosotros, como hijos de Dios, en medio de la tempestad que estamos pasando, debemos mantener nuestra vida en consagración, en agradecimiento y en espera de los tiempos de Dios conforme a su voluntad. ¿Es difícil? Sí, pero para eso el Señor nos ha dejado también su palabra, para que busquemos y seamos semejantes a Cristo Jesús, a través de buscar su sabiduría, a través de crecer en la obra, estar en la obra del Señor, a descansar en Dios y en la esperanza de Cristo. Quiero, para terminar, quiero que leamos el Salmo 42,
¿Me ayudas? ¿Cómo? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Es solo a través de una vida en comunión con Dios, pidiéndole sabiduría y dirección al Espíritu Santo para andar en su camino y creciendo en la palabra, para poder descansar y tener una esperanza en Cristo a través de la fe? Y a lo mejor hoy te has dicho: ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué tengo tanta angustia? Pero veamos qué dice este salmo. Salmo 42. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Ese debe de ser nuestro anhelo. Tengo sed de Dios, del Dios viviente, no del Dios de madera, no del Dios que está allá, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Cuántos deseamos nosotros realmente venir a la casa del Señor, a ir a la presencia de Dios a través de la oración, a través del ayuno? Día y noche solo me alimento de lágrimas. Y no es malo llorar, iglesia. Podemos derramar nuestras lágrimas delante de Dios, pero nosotros debemos de derramar esas lágrimas y transformar esa mente, transformar esa vida a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y a lo mejor habrá gente a tu alrededor que te diga: paso, y eso que vas a la iglesia. Un caso que veíamos que a mí me impacta mucho, y acabamos de ver ese libro, es el de Oseas, que decíamos: híjole, Oseas lo que tuvo que aguantar, lo que pudimos venir a la escuela viendo Oseas, tuvo que perdonar a su mujer, tuvo que reconocer hijos que no eran sus hijos. Entonces, ¿me lo rezas? Entonces, la gente alrededor puede decir, como le dijo la esposa de Job: ya, maldice tu Dios y muérete. Nosotros podemos pasar por situaciones difíciles y la gente puede decir: ¿y eso que vas a la iglesia? Y te está yendo mal, y estás mal en salud, ya no vayas a la iglesia, mejor descansa, ya no gastes en la iglesia, y dedícale tiempo a tu familia mejor. Pero vean que dice la palabra de Dios. ¿Que sí? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? Y empezaba a recordar el salmista lo que realmente era su propósito. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Se lo puede preguntar, iglesia, pregúnteselo, se lo puede preguntar. Yo me lo he preguntado. Ya sabe que dice el Señor: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Hasta ahí nomás. Si lo puedes poner en 60. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Iglesia, esperemos en Dios, porque aún lo hemos de alabar, salvación nuestra y Dios nuestro. Recuerda estas palabras, este salmo, iglesia, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, en medio de una tormenta, de una tempestad, ya sea que nosotros la hayamos provocado, o que sea Dios permitiendo pasar para crecer en Él. Hagamos esta pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperemos en Dios, porque aún es momento de alabar a Dios en medio de todo. Él es nuestra salvación y nuestro Dios. Les invito a que nos pongamos de pie. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.